les invito a que abran sus Biblias en la carta a Pablo a los Tesalonicenses capítulo 3. Voy a retroceder unos pasos para retomar la idea de lo que venimos viendo a través de esta maravillosa carta que el apóstol Pablo escribe a una asamblea, a una iglesia como nosotros. No es una iglesia diferente. Perfectamente podría estar viéndose en cualquiera de las localidades o lugares donde nos reunimos o los creyentes se reúnen. No eran diferentes de lo que ahora somos nosotros o debemos ser nosotros. Pero la carta ha sido entregada con un propósito. El Espíritu Santo inspira a Pablo para que escriba esta carta para dejarnos una enseñanza. Eso significa que lo que está aquí escrito y ustedes tienen en sus manos es para práctica o para una vivencia actual, ¿no? Algunos se excusan para desobedecer en decir que eso era para esos tiempos, ¿no? Y así eluden o evaden la responsabilidad de obedecer mandamientos y principios que han sido dejados por Dios mismo para que su iglesia sea preparada, como leímos en el texto de Apocalipsis 19, para que se vista en la presencia del Señor de esa vestidura que la va a identificar de lino fino, blanco y resplandeciente. Por eso venimos en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Ahí venimos, pero vamos a avanzar de ahí hasta llegar al 4:1. Ese es el punto antes de avanzar del 13 en adelante, del 12 en adelante, a algo mucho más práctico, en cierta manera, digamos así, en un ejemplo que Pablo utiliza de nuestra vida diaria y una exhortación para todos y cada uno de nosotros. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12. Recordemos cómo es el plan de Dios para nosotros. En la oración de Pablo constante era: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ¿verdad? Como también nosotros lo hacemos para con ustedes. La enseñanza que ya la hemos entregado, hermanos amados, eso está claro en la Escritura. No admite otra interpretación. Todo aquel que enseñe, enseñará lo mismo. Porque la palabra está escrita para darle un solo sentido y explicación. Cuando usted saca un texto de su contexto, como dicen por ahí, se forma un pretexto y de ahí salen un sinfín de posibles interpretaciones para un mandamiento o una ordenanza divina. Por eso es que la Escritura debemos estudiarla de una manera sistemática y directamente lo que el Señor dice aquí es también para nosotros. Entonces Pablo nos recuerda: miren, estoy orando por ustedes los de Tesalónica. El hermano Jonathan leyó una parte en la cena sobre la iglesia de los tesalonicenses, ¿cierto? Creo que en 2 de Corintios, si no estoy mal, Jonathan, ¿cierto? Mal no me equivoco, cuando habla del deseo de ellos por ofrendar. Esa iglesia de la cual Jonathan habló en su intervención es esta misma iglesia que estamos hoy conociendo, y es la misma iglesia que nosotros podemos hoy vivir. Entonces, mis amados hermanos, dice que el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Y eso significa que el Señor necesita nuestra intencionalidad. En otras palabras, Él busca nuestra obediencia, mis amados hermanos, para que Él pueda dar inicio a su proceso divino, que una vez iniciado no se para, no se detiene, a menos que el pecado lo interrumpa. Pero eso no lo vamos a permitir, ¿cierto, amados hermanos? El Señor ya inicia un propósito dándonos un corazón diferente, un corazón con la capacidad de amar con el amor que Él quiere de nosotros, un amor que viene del cielo, de la gloria y de la eternidad, mis amados hermanos. No es un amor que nace en el aspecto humano, pero se debe vivir humanamente. Mis amados hermanos, cuando el Señor quiere que amemos de esta manera es porque ese es el amor que va a trascender la eternidad. Como ese amor viene del cielo, al cielo volverá. Y ese amor ágape que Pablo habla acá y es el que Dios quiere que nosotros vivamos y practiquemos como iglesia, debe ser un amor visible, no es abstracto, tiene que verse. O sea, es muy bonito hablar del amor y hablar de los efectos del amor y la responsabilidad del amor y cómo sea, pero hermanos, si no se vive, no sirve. Entonces Pablo está orando por eso, ¿no? Que el Señor les haga crecer. ¿Y cómo nos va a hacer crecer? Pues listo, Él ha dado el inicio en este corazón transformado, la capacidad de amar. Pero el Señor no solamente busca que crezcamos
en Él, sino también que abundemos. Y eso comienza dando inicio en la obediencia, dice, los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Cuando dice unos para con otros, es para entre nosotros mismos. Y cuando estemos ya saturados de ese amor, hermanos, va a ser imposible, no va a ser posible evitarlo. Tendremos que salir a compartirlo con otros que están anhelando afuera conocer el amor de Dios que ahora nosotros vivimos. Es un amor sublime, hermano. No es abstracto, es visible. Entonces recibimos de Dios el amor, eso lo vimos en Efesios 3, 17, 18, ¿sí? Y como Él ya mora por la fe en nuestros corazones, hermanos, donde estamos ahora cimentados y arraigados en ese amor, dice Efesios 3, 17 y 18, intencionalmente vamos a crecer. Esta semana hemos tenido la oportunidad de crecer en amor de muchas maneras, ¿cierto? Ayer alguien fue bendecido con la canasta de amor. Una familia muy amada en la asamblea fue bendecida por la canasta de amor. Eso es amor intencional. En esta semana estuvimos visitándonos los unos a los otros y animándonos a la fe. Eso es amor intencional. Estuvimos orando los unos por los otros, hermanos, también con la persona en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso también es amor intencional. Cuando lo hacemos así, dice 1 Juan capítulo 4, 16, que estamos permaneciendo entonces en el amor de Dios. Y haciéndolo así, dice 1 Juan 4, 16, el amor de Dios permanece y Dios permanece en él. Entonces ese es el resultado cuando lo hacemos de manera consciente, voluntaria, con gratitud. Hermanos amados, hay una devolución a esa inversión de tiempo y esa devolución de sufrir incluso por amor los unos a los otros. ¿Y cómo vamos a permanecer en ese amor que va a seguir creciendo? Dice, abundando. Y al abundar en ese amor, porque siempre está de parte nuestra la intención, el resultado va a ser el del inicio, crecer nuevamente. Muy bien. Ahora, ¿por qué Pablo quería esto? Miren lo que dice el verso 13 y comienza con una preposición. Esa es la razón por qué Dios quiere hacernos abundar, por qué Dios quiere al darnos el corazón y que nosotros abundemos y crezcamos y nuevamente nos va a seguir en ese círculo perfecto. Él dice, para que sean afirmados vuestros corazones, dice, irreprensibles en santidad. La palabra irreprensible significa sin culpa, no reprendidos. Nadie va a vernos allá y señalarnos. Tal vez ahora sí, hermano. Tal vez en ese lado de la eternidad humanamente fallamos y muchas veces miserablemente fallamos. Pero hermanos, tenemos nuestra esperanza puesta en los cielos. Creo que cantamos, tengo esperanza en los cielos, ¿cierto? Y tu gracia para lo que viene. Hermanos amados, porque nuestra mirada debe estar hacia allá, al lado de la eternidad, donde tenemos una cita pendiente y ya llegaremos allá en ese momento. Porque el Señor nos va a presentar en gloria, hermanos. Imaginen ese momento glorioso, cuando el Señor, vamos, digámoslo así, para imaginar la escena de una manera universal y eterna ante toda la creación, va a decir, he aquí mi esposa amada. He aquí a los que amé y por los cuales morí, de la cual todos nosotros seremos parte de esa iglesia más. Será en ese momento donde este verso 13 dice, al ser afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, me están siguiendo, ¿cierto? 1 Tesalonicenses 12:13, en la venida. Fíjense bien lo que dice acá, hermano, porque eso es bueno resaltarlo y hay que entender el lugar, el momento y con quiénes, ¿cierto? El lugar, en qué momento y quiénes. Dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice ahí? Con todos sus santos. Hermanos, con todos sus santos significa que vendremos con Él. Pero antes de venir con Él, en ese momento glorioso, ya irreprensibles, es necesario que primero hayamos partido con Él. Y eso lo veremos a partir de capítulo 4, versículo 13. Porque el Señor vendrá 2 veces, en cierta manera les explico, si aún no lo sabían, lo van a saber hoy. El Señor primero vendrá por su pueblo, 1 Tesalonicenses 4:13 y 1 Corintios capítulo 15, y después vendrá con su pueblo, que es diferente. Eso está aquí en Tesalonicenses 3:13 y en Apocalipsis capítulo 19, verso 8 y verso 14. Ahí es donde está reflejada, mostrada, revelada ese momento glorioso, hermanos, donde nosotros estaremos ahí presentes y vendremos con Él.
porque previamente Él nos llevó a Él. Primera de Tesalonicenses también habla en capítulo 5 que Dios no nos habrá puesto, no nos tiene para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. Por eso nosotros creemos por la Escritura en un rapto pretribulacional. O sea, de pronto estamos viendo las circunstancias, atentos a eso, hermanos. Ame la profecía porque eso es lo que estamos viendo. Tenemos el gozo, hermanos, el privilegio de ver el cumplimiento de lo que Dios dejó escrito ante nuestros ojos. Lo vemos en la situación política mundialmente, ¿no? En la economía, en el gobierno del hombre, en el decrecimiento de la moral y de la fe. Y eso fue advertido por el Señor en Mateo capítulo 24. No es escondido, no está oculto. Nosotros somos, hermanos, entonces, quienes estamos viendo el cumplimiento de esta promesa. Pero, amados hermanos, la iglesia del Señor, y eso lo veremos ahorita, al llegar ya al capítulo 4, 1, verso 1 y 2, donde lo que vamos a buscar ahora, entendiendo esta verdad, hermanos, amados, iglesia de Dios, es que debemos, como dice 1 Tesalonicenses, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Verso 1 de 1 Tesalonicenses 4. Si lo estamos entendiendo, lo que acabé de mencionar, si lo hemos entendido, hermanos, ahora nosotros vamos a entender cómo nos conviene, ¿verdad? ¿Y qué nos conviene, hermanos amados? Dice, conducirnos, ¿y qué más? Y agradar a Dios. ¿Y qué más aparte de agradar? Abundar más y más. Porque ya sabéis qué instrucción nos dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa palabra santificación es llamados aparte. Puestos aparte, hermanos, para algo maravilloso. Y ayer hablábamos con los caballeros en segunda de Timoteo 2 sobre el gran privilegio de entender, hermanos, que podemos llegar, y entendiendo eso, vamos a ser mucho más conscientes de nuestra tarea que podemos y queremos, y vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, hermanos, miren, el Señor nos va a llevar como iglesia, este pequeño grupo y la suma de todos los demás grupos que en este momento se reúnen o que rinden honor al Señor, y nos va a presentar irreprensibles, sin acusación, sin reproche, como la iglesia gloriosa, la novia ataviada en gloria, sin mancha, sin arruga, vestida de salvación, como dicen en Apocalipsis, de lino fino, en la venida de Cristo con sus santos. Nadie faltará, hermanos. De los que hemos creído, nadie faltará. Somos parte, como dice en Apocalipsis 14, esos ejércitos celestiales identificados también. Dice, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, que le seguían a él en caballos blancos, que vendrán con él en gloria. ¿Y quiénes son? Nosotros, hermanos. Somos nosotros. Bueno, por lo menos yo sé que voy a estar ahí. No sé usted, pero yo sé que voy a estar ahí. Y le doy la gloria al Señor, y eso me ayuda a enfocarme que mi tarea en este mundo no es agradar al hombre. Hoy día, hoy sobre todo, muchos están agradando al hombre, ¿cierto? Bueno, es el día de las mamás, pero qué casualidad que solo honran a las mamás en el día de hoy, la gran mayoría, ¿no? Y muchos realmente decidieron agradar al hombre antes que agradar a Dios. Pablo lo decía en capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, o también podemos decir, así vivimos o así actuamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Es triste, hermanos, pero esta iglesia no es así, obviamente. Pero es triste que vamos a ver a través de este tiempo, en este momento contemporáneo que nuestros ojos ven, cómo la iglesia aparentemente, la iglesia que se dice la iglesia del Señor, se arrodilla ante el mundo. Y nosotros no estamos llamados a arrodillarnos ante nadie, porque nuestra mente ha sido transformada o ya ha sido cambiada. Y en ese momento también, hermanos, vamos a empezar a vivir o a pensar cómo agradar a Dios. Cuando lo vemos de esta manera, mis amados hermanos, vamos a entender que el mundo nada ofrece. Y no tenemos, si eso nos lleva a la muerte, bienvenida es muerte. Pero no vamos a rendirnos ni a doblegar nuestras rodillas ante el mundo, porque somos la iglesia del Señor, la esposa amada, los gloriosos que seremos presentados con el Señor para su gloria. Entonces, Pablo capítulo 4, versículo 1.
Recuerden que dice Pablo en el verso 1, en 1 Tesalonicenses, por lo demás, o sea, Pablo dice, además de esto, porque acaba de mencionar lo que acabé de recordarles del capítulo 3, 12 al 13, Pablo dice, por lo demás, hermanos, y fíjense lo que él dice en el verso 1, os rogamos y exhortamos, ¿cierto? ¿A quién? En el Señor Jesús. O sea, esto no era un ruego a cualquiera. La palabra rogar significa le pido apremiantemente. La palabra rogar es no lo deje para después. No es algo que usted tiene que escoger o mirar a ver si tengo ganas. Más tarde miraré. Jesús habla por Pablo. Por eso Pablo dice, le rogamos y los exhortamos en el Señor Jesús. Y en cierta manera yo podría hacer lo mismo. Ese es el ruego amoroso de Cristo ahora para ustedes, amados hermanos. Le ruego humanamente, como Carlos, su hermano, y copartícipe también de esa gloria que ya nos espera y que pronto será real. Les ruego y les exhorto en Cristo Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces la palabra rogamos es una petición apremiante, ¿no? ¿Quién ruega por medio de Pablo, hermanos? ¿Quién ruega en 1 Tesalonicenses a través de Pablo? ¿Quién ruega a través de la Escritura? ¿Quién dice en 1 Corintios, 2 Corintios 5, 17? Os rogamos por medio de Cristo reconciliados con Dios. Porque a través de la Escritura, hermanos, Dios habla por nosotros. Cada vez que usted habla la Escritura y profetiza, y voy a usar el término con mucho cuidadito, no me vayan a malinterpretar. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted está hablando con el pensamiento de Dios. Por eso hay que ser fiel a la Escritura. Y cuando usted habla con el pensamiento de Dios, es Dios quien le está hablando a aquel que oye. Por eso yo me atrevo ya a decir en el nombre de Jesús, hoy les estoy hablando a ustedes, hermanos, no con la autoridad del hombre, que no sirve, que es voluble, es quebradiza, es falsa, pero con la autoridad que Dios da. Miren su palabra, hermanos, y su palabra nos está exhortando algo que hoy debemos empezar a vivir si antes no lo estábamos haciendo. Entonces, rogar, una petición apremiante. La palabra exhortar es amonestar o apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. La primera es algo urgente. La segunda es, siga por este camino. Eso es lo que significa la palabra exhortar. Cambie su forma de ver. Hermanos amados, muchos necesitamos cambiar nuestra forma de vivir la vida en Cristo. Es necesario, es tiempo. Y Pablo daba la enseñanza con respeto, también recordando cómo ellos fueron ejemplo, porque esa fue su labor pastoral entre los de Tesalónica. 3 días de reposo, 3 veces, en 3 ocasiones, pudieron ser 3 semanas, pudieron ser, los comentaristas dicen que él estuvo en Tesalónica entre 3 y 5 meses, nada más. Tuvo que salir por la persecución, pero miren la iglesia que dejó, hermanos. Y vergüenza debería darnos, yo me incluyo en esa pena también, que después de años, hermanos, difícilmente se da fruto. Porque nuestra intencionalidad está puesta en otras cosas, porque nuestro corazón obviamente está dividido por falta de conocimiento también, o porque no hemos permitido que el Señor transforme nuestro corazón para empezar ahora sí, conscientemente, voluntariamente, a buscar su gloria. Y ayer lo veíamos en el texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Que en una casa hay utensilios de oro, de plata, de barro, de madera. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de Dios, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Los caballeros aprendimos bastante de este texto anoche en la reunión de los caballeros. Porque eso nos enseña, mis amados hermanos, y nos está recordando nuestra responsabilidad. ¿Cuántos sacerdotes hay acá en este momento? ¿Pueden alzar su mano, por favor? ¿Y las damas? Bueno, si hubiera usado el femenino también, ¿no? Pero en realidad el texto en 1 de Pedro dice que somos reyes y sacerdotes. Pues el sacerdocio, hermano, no es solamente masculino. ¿Cuántas sacerdotisas hay acá en este momento también? Usando ese término de 1 de Pedro. ¿Cuántas? Y las demás, ¿por qué no alzan la mano? Eso significa, aplicándolo, porque el artículo ahí es neutro, somos y fuimos constituidos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Eso los incluye a ustedes, damas y caballeros. Todos unidos en un rol ya establecido en la iglesia, en la palabra, en el orden divino, pero buscando siempre la gloria del Señor. Siempre, primeramente, la gloria del Señor. Por eso Pablo le dice
ustedes nos vieron a nosotros y les dimos instrucciones de la manera que como os conviene. Yo estoy leyendo la nueva traducción, Biblia latinoamericana, entonces puede variar algo, en qué deben andar, en qué manera deben andar o debemos andar y agradar a Dios. Eso lo estamos enseñando, constantemente lo estamos motivando. Hay tres cosas que Pablo en Tesalonicenses habla, y escuchen bien la parte gramatical. Andar con Dios es una, agradar a Dios es otra, y abundar en Dios es otra. Eso se ve a través de Tesalonicenses. Andar con Dios nos pide Pablo. 2, agradar a Dios, que es nuestra tarea, y abundar en Dios. 3 preposiciones diferentes. Y miren lo que dice Pablo también. Así abundéis más, pero en la nueva Biblia latinoamericana da algo más. Dice, como ya de hecho andan. En la Reina Valera no aparece esa frase. Dice, aprendices de vosotros cómo os conviene. Y dice, conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero en la nueva Biblia latinoamericana dice, como de hecho ya andan. Eso se veía. Atentos a mí, por favor. Ya se veía. La iglesia estaba dando un testimonio que iba más allá de sus palabras. La gente veía esa iglesia diferente. Un grupo pequeño de hermanos. Jonathan, ¿me recuerda el texto que leyó? Si no lo corcho. 2 Corintios 8. Hermanos, lean 2 Corintios 8. Cuando lleguen a su casa, ella habla de esa iglesia que estamos hablando. Una iglesia pequeña que rogaba a Pablo, déjenos ofrendar. Y ahí dicen, pero esa ofrenda fue aceptable a Dios porque ellos primero se dieron a sí mismos. Es una iglesia pequeña, hermanos. Había gente de toda clase ahí, gente de estatus alto, gente de posición también. No, eso no tiene nada que ver. Y humildes y ricos, pero todos en un solo pensamiento. Ellos estaban buscando cómo agradar a Dios. Ese es el gran punto de este mensaje, hermanos. Pues ustedes ya saben qué preceptos e instrucciones nosotros les dimos por autoridad del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 en la Biblia latinoamericana, hermanos. Ahí es donde cambia un poquitico. Si usted la tiene ahí en sus manos, va a ver lo mismo que estoy leyendo. Pero los que tienen Reina Valera no lo encuentran, pero no importa. Es el mismo concepto y el mismo principio. Ustedes saben ya qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús. Ahora, amados hermanos, ya como entendemos esta verdad, hacia dónde vamos y cómo es que debemos crecer y abundar en amor y santidad, vamos a ser ahora presentados irreprensibles delante del Señor. Esa es la obra de Él. Él se va a honrar en ese momento. Pensemos esto, mis amados hermanos. ¿De qué manera nosotros estamos buscando honrar el nombre del Señor en nuestra vida como iglesia? Dice acá, irreprensibles, sin acusación. Capítulo 4, versículo 1, hay 3 verbos que dicen en Reina Valera, cómo os conviene conduciros, cómo conviene agradar a Dios y cómo es necesario abundar en ello más y más. ¿Me están siguiendo, cierto? Abundar en ello más y más. Conducirnos tiene que ver con la obediencia. Agradar con el propósito. Y abundéis con la intención, hermanos. Y así para entenderlo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a conducirnos? ¿Estamos dispuestos a agradar? Esa es nuestra meta. Cada vez que usted se levanta, ¿cómo agrada al Señor? ¿O está agradando lo que el mundo marca? Eso estuvimos hablando algo ayer con caballeros también. Cada vez que usted haga algo, piense, ¿agrada a Dios lo que hago? ¿Lo honra? ¿Edifica su iglesia? Si la respuesta es sí, hermano, hágale, que el Señor le respalda. Si la respuesta es no, piénselo y arrepiéntase, porque tal vez hará algo que a Dios no le agrada. Porque lo que el Señor quiere es gozarse. Miren, hermanos, porque el Señor, y lo repetimos porque es una verdad, no es algo alegórico. La Biblia lo menciona en varias partes, podríamos citarla, pero nos vamos por otro lado. Señor está aquí presente. Y cuando usted no quiere al Señor fácilmente, no quiere estar donde el Señor está. Por eso, hermanos, cada vez que nos congregamos, resaltamos esa verdad. El Señor nos invitó. Y al habernos invitado nosotros por respeto al Señor, estaremos presentes
delante de Él, no delante del hombre. Ese es el gran punto. Porque el Señor necesita esa intención, esa obediencia, ese propósito para llevarnos al crecimiento, hermanos. Para impactar a otros. Cuando usted salga de aquí lleno del poder de Dios, y no estoy hablando del aspecto carismático, exagerado de otros sitios, sino lleno de la presencia del Señor, Efesios 5:18. Lleno del Espíritu Santo, hermanos, lo que usted haga allá afuera, el Señor respaldará para su gloria. ¿De qué manera estamos entonces, hermanos, agradando a Dios? Pregúntense eso, porque esa es la razón del mensaje de esta mañana también. Aquí estamos en esa parte, agradar a Dios. Yo me centré en ese punto. Hermano, si usted quiere vivir de la manera que agrada a Dios, la gente lo va a señalar. Y va a tener el dedo de ellos contra usted. Incluso dentro de la misma iglesia, si usted es un hombre espiritual o mujer espiritual que busca al Señor, otros le estarán en su corazón, perdonándolos el Señor ya. Y le vamos a amar, hermano, si usted de esta clase que señala al otro, ay, no, pero tan espiritual el otro. Claro, en la iglesia hay de toda clase de hermanos. Pablo lo hablaba en Corintios, ustedes son niños, son inmaduros, y hay otros que sí son espirituales. ¿Qué clase de hermano es usted ahora, mi amado hermano? ¿Qué clase de componente de la iglesia es hoy y ahora usted? ¿O somos todos espirituales o bebés en Cristo? Simplemente inmaduros, carnales, amando otras cosas, arrodillándonos a lo que el mundo nos exige y nos obliga por conveniencias sociales o por lo políticamente correcto, lo que debe ser aceptado para no ofender. No, hermanos, estamos para ofender al mundo. 1 Corintios enseña eso. Lo vil y lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De los creyentes, vamos a vivir, los verdaderos creyentes, hermanos, vamos a vivir de una manera que a Él le agrada. Y la palabra de Dios nos llama hombres y mujeres piadosos. Los que queremos vivir de esa manera, seremos llamados hombres y mujeres piadosos. Porque nos vamos a entrenar, hermano. La palabra piadoso, ¿de qué viene? ¿Algunos saben? ¿Me ayudan? Palabra piadoso, su origen, la primera palabra es ¿qué? Pío. De pío viene piadoso. Y piadoso significa otro sinónimo para ¿qué? Más alto. A ver, Marcela. ¿Más alto? Es que no los escucho. De pío se reduce la otra palabra que Dios espera acá. Santidad, hermanos. Santidad. Un hombre piadoso es un hombre santo y no quiere decir que no peque. Es un hombre también, hombre y mujeres sujetos a pasiones, pero centrados en el Señor. Ya veremos un texto en 2 de Pedro capítulo 1, pero ya vamos para allá. Entonces, hermanos, vamos los creyentes que buscamos la piedad, hermanos, vamos a andar en esa meta trazada por el Señor, por el Dios que gobierna todo lo que se hace, que debe gobernar cada decisión que tomamos, en cómo nos relacionamos con los demás, cómo funcionamos dentro del cuerpo de Cristo. Eso nos va a hacer hombres y mujeres piadosos. ¿Cuál es la meta del cristiano, hermano? Del verdadero cristiano es vivir para agradar a Dios. Eso es todo. Ahí se resume toda la vida del verdadero creyente, si es cristiano. Por eso Pablo lo dijo. ¿Y Pablo por qué lo dijo? ¿Por qué lo enseñó? Por eso los tesalonicenses lo aprendieron y ellos comenzaron tan tempranamente a dar el resultado que nosotros anhelamos dar, hermanos. Eso fue lo que ellos enseñaron a los de Tesalónica en el corto tiempo que estuvieron con ellos. Miren el poder de Dios. Deberíamos estar de rodillas, hermanos, aquí clamándole al Señor porque derrame ese poder de Dios entre nosotros. Y no con señales visibles raras y extrañas como se ven en otros lugares. No, ese sí no es. El poder de Dios entra en el silencio de un corazón humillado, hermanos. Entra en el silencio de un espíritu afable. Entra en el silencio del amor apacible que nos lleva, hermanos, a ser transformados de una manera no escandalosa como algunos viven su vida de iglesia y ya conocemos claros ejemplos. Ellos enseñaron cómo agradar a Dios. Según 1 Tesalonicenses 2:12, hay una palabra interesante en el 2:12. Y yo mencioné algo del 12 porque la iglesia no se arrodilla. Y Pablo decía eso en el contexto, cómo ellos buscaban agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Porque Dios prueba los corazones. Pero en el capítulo 2:12 dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nueva versión, en Nueva Traducción Viviente dice, les rogamos, los alentamos, los aconsejamos
que lleven una vida que honre a Dios, que Dios considere digna, pues Él los llamó o Él los invitó para que tengan parte en su reino. Ahora, hermanos, piensen en este texto leído así. ¿Nuestras vidas están honrando al Señor? Si en su corazón la respuesta es no, vergüenza deberíamos tener. Pues yo me incluyo ahí, obviamente, porque la pregunta es muy personal. ¿Nuestra vida honra al Señor? ¿Él la considera digna de verdad? Piensen. Y si no es así, hermanos, deberíamos tener un culto de arrepentimiento, ahora o más tarde, porque estamos ofendiendo a Dios. Él nos invitó para que tuviésemos parte en su reino y en su gloria. Eso dice el verso 12 de 1 Tesalonicenses. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? O más bien yo digo, comportémonos, hermanos, como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. No importa si usted tiene 30, 40 o 10 o un año o menos de meses de haberse convertido, no importa. La meta suprema de todo buen creyente es que nuestra vida debe ser y debe estar para agradar a Dios en todo lo que se hace. Solo piense eso, estoy siendo reiterativo porque eso es lo que dice la Escritura. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Les rogamos. ¿Saben una cosa? Me pareció interesante aprender esto. Yo no lo había visto así. Ruego en los comentarios que leí, consulté y en el griego, que hay que entender el idioma propio de la Escritura, es una petición apremiante, ¿sí? Pero también tiene otra aplicación. La palabra ruega significa pedir encarecidamente y exhortar, que es la que sigue, que están unidas por el o sea, están en el mismo bloque, no se separan. Dice, les exhortamos o les rogamos también, ya es la primera, y les exhortamos, que es amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, y leo, ordenamos como un capitán lo hace con su tropa. Eso era lo que estaba haciendo Pablo ante la iglesia. Yo les ruego que obedezcan ya, pero también les ordeno, en cierta manera, como el capitán lo hace con la tropa. Pablo deja un buen ejemplo de liderazgo, hermano, de cómo debemos dirigir, en el caso de los líderes, a usted, rogarles con ternura y firmeza, que es lo que yo trato de hacer siempre, pero también ordenándoles con ternura y firmeza, porque está en juego, señores, hermanos llamados, nuestra vida en Cristo como iglesia. No solamente es mi tarea, es la tarea de todos nosotros. Porque el hermanito es ahora el líder y que el anciano y que, no, hermanos, eso solo es un cargo y el cargo tiene que estar respaldado con lo que se hace. Y si yo no lo hago, prefiero retirarme y ser uno más de entre ustedes, y eso no va a cambiar a la iglesia, porque esa iglesia es del Señor. Esa iglesia es del Señor, propiedad del Señor. El Señor la protege y la hará seguir hacia adelante con o sin un liderazgo visible, llamémoslo así. Por eso Pablo habla en autoridad que el Señor Jesús da. Como un capitán lo hace con su tropa, guiándoles, siempre llevándoles. Hay que seguir siempre a alguien, hermanos, cuando no hay alguien o algo a quien seguir, en este caso, humanamente hablando, hay desorden. Hermanos, cuando Pablo habla de agradar a Dios, significa que cuando queremos agradar a alguien, en este caso al Señor, vamos a querer, estoy usando verbos que implican mucha intención nuestra, y vamos a procurar causarle satisfacción. Por ejemplo, digamos algunas cosas que le causan satisfacción al Señor. Ayer creo que hablamos eso en Caballeros, más o menos, de lo negativo y positivo. ¿Cómo vamos a complacerlo a Él en su expectativa? Según lo que Él ha revelado en la Biblia y no lo que a nosotros nos parece. Dígame en una rápidamente, algo que usted entienda. Si yo mencionara a alguien, a ver, aquí miro, no se me agachen. Algunos dirán, uy, Héctor, usted, dígame una cosa que usted hace que agrada a Dios, Héctor. ¿Conocemos a Héctor? Amén. Si usted no, bueno, diga a ver y lo autorizamos, Héctor. Una cosa que agrade a Dios. Oración, muy bien. Kevin, una cosa que usted sabe por la palabra que si usted hace agrada al Señor. Obediencia, muy bien. Francisco. No, hay mucha. Otra, vamos. Ayer vimos algo de eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Oración, obediencia. Santificación, amén, está en la palabra. Diga otro más, a ver, Jonathan, ¿se atreve? Una. Lectura de la palabra. Hermanos, ¿eso agrada a Dios? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. No hay que dudar. Congregándonos
agrada a Dios. Lectura de la palabra, agrada a Dios. La oración, agrada a Dios. La obediencia, agrada a Dios. La santificación, agrada a Dios. Y cuando Dios se agrada, hermanos, Él muestra su gloria. Es natural. Recuerden cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo la palabra y él bajó del monte con su rostro brillando porque él había estado pegado a la gloria de Dios, haciendo lo que a él le agradaba, que era escuchándole sus mandamientos y ordenanzas para llevarles al pueblo. Nuestra meta, hermano, no es agradarnos a nosotros mismos. Tampoco nuestra meta es agradar al mundo, porque las dos cosas son incompatibles. Y yo voy a decir esto con respeto. Por favor, no me malinterprete. Amamos, hoy es el día de las madres, ¿cierto? Hoy es el que se celebra, ¿cierto? Y un hermano que se me acercó en el descanso, me abrazó. Yo lo conozco y lo amo, él sabe. Me disculpa, me dijo. No voy a poder estar para escuchar la palabra, porque tengo una obligación con mi familia. Ah, bueno, hermanos, Dios lo bendiga. No puedo decir más, ¿cierto? Me dolió, la verdad me dolió. En lo humano. Pero lo acepto. ¿A quién le estaba él agradando en ese momento? En ese momento específico. ¿A quién estaba agradando? Piensen. ¿Estaba agradando a Dios? No. Duramos, Señor, hermanos, toda la semana. Nos reunimos los jueves de 7 a 9, 2 horas. Los sábados de 9:30 a 12:30, 3 horas. Caballeros de 6 a 8, 2 horas. ¿Cuánto en la semana? 2 y 3, 6, 6, como 10 horas en la semana, ¿cierto? Más o menos. Hermanos, si no podemos darle al Señor media hora más, nos duele en el alma porque preferimos ir a cumplir obligaciones que el mundo nos marca. Dando el ejemplo de hoy, hermanos, y solo con respeto porque el ejemplo es aplicable. Me duele a mí humanamente cómo le dolerá al Señor, que tanto me valoran, que tanto me aman, que tanto me aprecian. Solo lo digo como ejemplo, porque estas situaciones sirven. Y al hermano, él sabe que lo amo. Nos abrazamos muy amorosa y afectivamente, pero en lo humano me dolió. No porque, se va a perder la predicación. No, eso no tiene nada que ver. Es porque estaba deseando una comunión que no era la del Señor en ese momento, porque el mundo marcó hoy un día. Igual mañana será otra excusa, si es que es así. Gálatas 1:10 rápidamente, hermanos. Perdonen ahí ese pequeño desvío, pero era una manera de aplicar. Pablo dice que no se puede vivir agradando a Dios o agradando al mundo al mismo tiempo, hermanos. Gálatas 1:10 dice, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y miren lo que dice Pablo en el verso. Y si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Lucas capítulo 9, versículo 62 dijo, y hoy para aquellos que prefirieron amar lo que el mundo está imponiendo hoy como ejemplo. Lucas capítulo 9, versículo 62. Poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Pero hermana Luzma, no es apto para el reino de Dios. No que no sea el reino, ¿no? No es apto. Esos amados hermanos que han preferido eso, con todo respeto, no van a ser aptos para el reino. Están en el reino. Fueron invitados para el reino, pero no serán instrumentos del Rey de Gloria para extender su reino, hermanos. ¿Sí me entienden el ejemplo, no? Prefirieron mirar atrás. ¿Por qué vino usted hoy a la iglesia, mi amado hermano? Porque la vida en Cristo no es automática, no es ritual, no es, automática, creo que es la palabra correcta. Le pregunto, ¿por qué vino usted hoy a la iglesia? Tal vez algunos estarán pensando, amados hermanos, bueno, esto es lo que se espera de mí como cristiano. Los cristianos vamos al culto. Yo fui educado en la fe, bueno, no es fe, en el catolicismo romano hasta los 15. Pero a partir de los 15, cuando mis padres empezaron en la fe, una de las cosas que ellos nunca fallaban, eso sí me consta, era su ida al culto. Entonces, como ahora somos cristianos, hay que ir al culto, ¿no? Al culto que teníamos en casa de Claudia, me acuerdo allá en el barrio comunero, San Francisco, en la casa de su papi primero. ¿Sabes San Francisco? Bueno, hay que ir al culto, porque antes era hay que ir a misa, ahora hay que ir al culto. Porque eso era lo que se esperaba de ahora, que éramos supuestamente diferentes. Pero ¿cuántos de nosotros después, y ahí ya me incluyo, porque yo lo vi después con el tiempo, quiero decir, como 30 años después, duró mucho tiempo,
para decir, yo he venido a la iglesia porque a Dios le agrada que yo venga a la iglesia, hermano. Piense eso. ¿Te vino porque es lo que se espera o vino porque Dios le agrada? ¿Cuál sería la respuesta, amados hermanos? Porque eso hace la diferencia. Aquí en la congregación siempre habrán dos clases de personas. Los que hacen estas cosas porque eso es lo que se espera de ellos, ¿cierto? Como cristianos, y los que verdaderamente hemos venido acá para agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque le agrada a Dios, ¿cierto? Eso es lo que le agrada a Dios. El hombre fue creado para agradar a Dios, pero el pecado lo destruyó. Un creyente que no vive para agradar a Dios, no sirve para lo que fue creado. ¿Cuál fue el modelo por excelencia? ¿Cuál fue el modelo de agradar a Dios, hermanos? ¿Cómo se llama el modelo que agradó a Dios? Cristo Jesús. Juan 8:29 lo dije. El que me envió está conmigo. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. ¿Qué fue lo que le agradó al Padre en Cristo? Ir a la cruz. Y Ectico lo dijo, la muerte más humillante y más horrible. Como un vulgar delincuente, en sufrimiento, en dolor y en humillación humana. Pero recibiendo, hermanos amados, todo, eso es algo que damos gracias a Dios, que nunca sentiremos ese peso jamás. Todo el peso, hermanos, de la ira de Dios, de un Dios santo, por el pecado suyo. Ahí estaba Cristo recibiéndolo. En su lucha en Getsemaní no prevaleció la voluntad de él, sino la del Padre. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo estaba dispuesto a agradar a Dios, aunque eso implicara la muerte en la cruz. Así que para terminar esta idea, hermanos, si usted vino a la comunión porque eso es lo que se espera de usted como cristiano, esa justicia, aparentemente ayer damos como una especie de chiste, ¿no? Como creo que lo mencioné ayer, del jovencito que le dice a la mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿será que no voy? ¿Habrá algún problema? Digo, no, pues sí va a ir. Porque a Dios ese esfuerzo va a ser más de honra. Vaya, pero sin ganas, pero va. Hermanas, mamis, traigan a sus hijas sin ganas, pero tráiganlas. Varones, no tiene ganas después de un día de trabajo duro, búsquele, póngale la gana y véngase. Porque el Señor está aquí presente. Aguántese hasta que terminemos al amén. Ya voy a terminar. Y aún así nosotros nos despedimos, pero el Señor no se habrá ido de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, si somos creyentes, justificados por la gracia, hermanos, solo por Cristo y por medio de la fe que viene de su Espíritu, nosotros vamos a seguir tratando de agradar a Dios. Y no de agradar a Dios para ganarnos un favor o pagarle un favor. Podemos agradar a Dios porque Él nos capacitó para hacerlo, hermanos. Créame, si usted dice, ¿pero cómo? Vamos a ver un texto y ahí quedamos. Puso en nosotros su Espíritu para poderlo agradar. Vamos a Hebreos 13. Este texto es hermoso, hermanos. Si no alcanzamos hoy, podemos tardar 2 domingos todavía más en escudriñarlo, pero voy a tratar de resumirlo en 10 minutos. Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13 y ahí, hermanos, este texto es hermoso. Hebreos 13, los últimos versos. 13, 20 y 21. 2 versitos nada más. Y fíjense lo que dice. Miren bien, hermanos. Ya no hay excusa. Si en su corazón a partir de este verso no hay obediencia, usted será duramente juzgado. Bueno, duramente siempre será duro cuando esos ojos con llama de fuego nos miren en el día del juicio. ¿Y qué razón le va a dar usted a él? ¿Qué excusa le va a presentar? Vaya pensándolo a una que en verdad lo convenza. Y miren lo que dice el Señor. Vamos al Hebreos, es hermoso. Voy a poner mi Biblia aquí al frente. Y el Dios de paz. ¿Cierto? Comienza así el verso 20. Amén. Y el Dios de paz. ¿Quién es este Dios de paz? ¿Quién es este Dios de paz? Primeramente, hay que identificarlo en el contexto, ¿no? Y da la razón. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este Dios de paz? No, Jesús no. Jesús fue resucitado por el Dios de paz. ¿Quién es el Dios de paz? El Padre. Cuando hablamos de Dios, en el contexto nos dice si es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí estamos hablando. Y este Dios de paz, ¿quién es este Dios de paz? El Padre. Le leo un texto en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel
que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De quién habla acá? Del Padre. El Espíritu de aquel. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? Amén, porque así es, está en la Biblia, no hay cambio. ¿De dónde resucitó a Jesús? De entre los muertos. ¿Por qué entre los muertos, hermanos? ¿Por qué entre los muertos? ¿Qué significa la muerte? Separación, ¿cierto? ¿Por qué entre los muertos? Porque Él es vida, ¿cierto? La muerte no existe delante de Él. Para nosotros la muerte ya no es muerte, hermanos. La muerte se acabó. Humanamente, como David lo vimos en su féretro, dormidito, pero simplemente era un cascarón vacío, porque su alma gloriosa, ya gloriosa, está en la presencia del Señor. La muerte para Él, eso no era nada de lo que había Él. A los 4 días era simple polvo. Pero su espíritu está en el Señor. Porque la muerte no existe para nosotros. Ese Dios de paz que levantó a Jesús, levantará también a nuestro hermano, a cualquiera de nosotros que lleguemos y pasemos en su momento por ese estado. Si así el Señor lo permite, nos levantará. Dice, por el poder de su espíritu, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo tengo en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, a Jesús nuestro Señor. Entonces, la resurrección de Cristo, ¿qué es, hermanos? ¿Victoria o derrota? Victoria. Quiero fuerte, victoria o derrota. Victoria. Eso está en Hechos capítulo 2 también, 3 creo. Porque era imposible que Él fue, Hechos 2:24, perdón. Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, porque Él es la vida eterna, hermano. Y esa vida, hermano, ya está en usted y está en mí. Por eso la resurrección de Cristo confirma victoria sobre la muerte y el pecado, asegurando la vida eterna a quienes confían en Él. Yo hablé con una hermanita, una jovencita hoy, y le dije, ¿en algún momento usted aceptó a Cristo como Salvador? Ella me dijo, sí, hermano, en un momento yo hice esa oración. Y yo le dije a esa hermanita, usted seguramente sí es salva. Lo que pasa es que aún no tiene conciencia de su salvación. Y hay que enseñarle eso a esa niña. Seguramente en esa oración aceptó a Jesús en su honestidad, en su sinceridad. El Señor aprovecha y está en ella. Pero ella necesita entender esta verdad. Y eso es lo que el Pablo también está hablando aquí en Hebreos capítulo 13. La resurrección confirma esta identidad de Cristo como Hijo de Dios. Y miren cómo dice, cómo es llamado Cristo, aquel que fue resucitado de los muertos por el Dios de paz. ¿Cómo se llama aquí en el verso 20? ¿Perdón? No. Lean bien. El gran, no hermanita, está bien. El gran. Está por encima, hermanos. Él es el arzobispo, el único pastor. ¿Cómo es llamado Cristo? El gran pastor de las ovejas. Y algo interesante, hermanos, es que Él no es solamente el gran pastor de las ovejas, ¿cierto? Dice ahí, el gran pastor de las ovejas. ¿Sí dice así, cierto? ¿Qué más es Él? La oveja misma. No solamente el gran pastor, hermanos. Él es la oveja, el cordero de Dios. Por eso dice, ¿y cómo llegó? Podríamos decir, ¿cómo llegó a ser el gran pastor? ¿Qué dice en el verso 20? Por la sangre del pacto eterno. Por medio de la sangre de Cristo. Ahí está la preposición, hermanos. Por eso la sangre de Cristo no es un amuleto. Ojo con esa herejía de algunos. Si en algún momento alguien aquí lo ha hecho por ignorancia, no lo haga más. De cubrir con la sangre de Cristo todo lo que le viene en gana. Perdónenme la expresión gana. Como si la sangre de Cristo fuera un amuleto que consigue cualquier brujo en la esquina. No, hermanos. La sangre de Cristo es poderosa y es eterna, es santa, es sagrada. Por eso en la cena nos reunimos con temor y temblor para celebrar. La sangre de Cristo solo fue dada para perdón de pecados, para hacer la paz mediante la sangre. Y para sellar un pacto, dice, ¿la sangre de qué? ¿Qué clase de pacto es, hermanos? Eterno, ese es el adjetivo, es eterno. Comienza, no tiene comienzo, no. Ese pacto, ¿para quién fue dado? Para nosotros, hermanos, usted está en ese pacto. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, dice en Hebreos 9:14. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Verso 21. O sea, todo esto Pablo lo dice, el Dios de paz, que levantó a los muertos y que nos levantará a nosotros,
que lo hizo el gran pastor de las ovejas por un pacto que nos ha sellado, ahora dice, verso 21. Gracias, amor. ¿Os haga qué? Hermanos, esta palabra haga aptos, o la palabra aptos, el Padre ya nos hizo aptos. Aptos en griego es un verbo. Haga aptos está en una sola palabra. La palabra en griego es un tiempo verbal que indica, que se llama el aoristo, es un tiempo verbal que indica un evento que fue completado en el pasado. Algo que se hizo en el pasado ya, pero no especifica cuándo termina, ni la duración ni el momento en que se produjo. Solo que fue hecho en el pasado y se usa para describir acciones o hechos que están ya completos. Entonces, volvamos. Y el Señor os haga aptos, ¿cierto? Entonces, usando el término correctamente, sería el Señor ya nos hizo aptos. ¿Para qué nos hace aptos, hermanos? En el mismo verso está. En toda buena obra. ¿Pero para qué? Ah, muy bien. Entonces, hermano, usted ya fue hecho apto en la cruz de Cristo. Y cuando usted recibió a Cristo, Cristo le dio esa capacidad. Que no está explotada es diferente. Que no se ha desarrollado es diferente. Pero usted ya tiene esa capacidad. Y aquí viene la advertencia, ¿no? ¿Y Él los haga apto en qué? Entonces usted ya puede entender cuándo puede hacer una buena obra y una mala obra, ¿cierto? Cuando hace una mala obra, ¿qué hace? ¿Agrada a Dios? No agrada. Pero cuando hace una buena obra, ¿qué hace? Agrada a Dios porque usted está mostrando que es apto ¿para qué? Para hacer su voluntad. ¿Me entienden hasta ahí? Para hacer su voluntad. Y aunque posicionalmente, hermanos, ya hemos sido hechos aptos para toda buena obra, esa buena obra, que es hacer su voluntad, es hacer lo que es agradable delante de Él. Efesios capítulo 2, versículo 10. Esas buenas obras que fueron preparadas de antemano. Dígame, en una buena obra que agrade a Dios ahora viéndolo bajo ese aspecto, de la cual usted ya es apto. Ya no hay excusa para decir no la hago. Una buena obra. Buena obra, algo que usted hace, no algo de que la Biblia dice que agrada a Dios. Una buena obra que termina agradando a Dios. Por ejemplo, hacer el bien, muy bien. ¿Qué más? Buena obra, una buena obra. Y eso agrada a Dios. Otra. Algo que usted, una buena obra que haga. Visitar, orar por mis hermanos, intencionalmente, específicamente, es una buena obra. Visitarnos es una buena obra. Consolarnos es una buena obra. Compartiéndoles es una buena obra. Abrazándolos, eso es una buena obra. Todo lo contrario es malo. Hablando, compartiendo. Ayer tuvimos una oportunidad de, con una buena pizza, hablar con unos hermanos amados y compartimos. Para nosotros eso fue una buena obra entre los cuatro. Y eso agradó al Señor, hermanos. Esta comunión es una buena obra. Todo eso, hermanos, dice, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora fíjense lo que dice la siguiente frase. Ya voy a terminar porque no puedo perder esa oportunidad. ¿Cómo Dios nos hace aptos? Es lo que a Él le agrada. ¿Cómo nos hace aptos? Ya nos hizo aptos, ¿no? Pero ¿cómo se ve? Verso 21 después de la coma. Todos los textos cuando se diagraman o se dividen en un bosquejo, se aprovechan la gramática. Entonces, después de la coma es, ¿cómo nos va a hacer aptos? ¿Cierto? ¿Qué hace Él? Diga la respuesta. Él está haciendo algo. ¿Lo está haciendo ahora, hermanos? Sí, señores. A menos que el pecado esté borrando eso, porque eso apaga el espíritu. Pero Él lo está haciendo ahora. Y dice Él, haciendo, me acompañan en el Reina Valera, yo la leeré en la nueva traducción Biblia latinoamericana, que es obrando Él. ¿En dónde? En nosotros. Cuando dice en nosotros, ¿en quién es? En mí, no en Él. El Señor no está obrando si lo aplico a mí, no quiere decir que, está obrando en Kevin, también es en Él, eso es personal. Lo que quiere decir es que es muy personal. Obrando Él en mí, lo que también está obrando en Kevin, o en Mayeli, o en la hermana María. Él está obrando en cada uno de nosotros, porque ya nos hizo aptos, tenemos esa libertad y capacidad. Obrando Él en nosotros, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué Él está obrando en nosotros? ¿Para qué? Miren lo que dice en el verso
21. Lo que es agradable. ¿En dónde? Delante de Él. A veces queremos agradar al mundo, hermanos. Esta tarde se me vienen, pues ellos ya me conocen, pero mis hermanas, ellas son muy amorosas. Gordo no llamó a mi mamá, yo la llamo más tarde. Venga, va a visitar a mi mamá. Yo tengo culto. Yo no suelto eso, qué pena. Esa es mi forma de ser y no por eso dejo amar a mamá menos. Entonces yo creo que el regaño lo recibo después de la 1. Pero no me importa, hermano. Ellos conocen mi corazón y todo es para la gloria de Dios. Y no dejo de amar a mis padres por eso. Ustedes me entienden el ejemplo, ¿no? Obrar de nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y termina al cual, porque al hacer todo esto, hermanos, al entender que ya estamos listos, Dios nos dio la capacidad, que no hay excusa, que Dios está obrando en mí para que haga lo que Dios mismo le agrada a través de Cristo. Resultado final, última parte del verso, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. ¿Me entienden, hermanos? ¿Entienden ese texto? Díganme que sí. Si no, lo volvemos y tomamos una predicación completa sobre Hebreos 13, 20, 21. Lo resumí mucho. Pero miren lo que Dios está orando, hermanos, ahora. En este momento lo está haciendo. Para que usted y yo y todos hagamos lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre Celestial, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la obra maravillosa en medio de nuestra podredumbre, Señor, nuestra depravación, Señor, nuestra muerte espiritual. Por tu gracia eterna, Señor, tu misericordia maravillosa nos dice vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Ahora, Señor, que nuestro propósito sea, Señor, y es agradarte, Señor, lo que te produce satisfacción. Nuestra oración como olor fragante, nuestra ofrenda como olor fragante, nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra intencionalidad como olor fragante. Porque nuestra mente, Señor, ha sido transformada. Y nuestro propósito hoy, Señor, y siempre, si antes no lo ha sido, Señor, perdónanos. Te rogamos que nuestra acción intencional, y así eso nos cueste la vida o la aprobación, Señor, porque hemos decidido amarte más que lo que amamos a padre o madre o hermanos, lo que dice en Lucas capítulo 14, verso 26, Señor, que tú lo dejaste en tu verdad. Hemos decidido, Señor, y decidimos ahora amarte más. Te doy la gracia, Jesús, por tu obra maravillosa. Bendice a tu pueblo aquí en comunión. En el nombre glorioso de Cristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias. La gloria sea para el Señor por su atención.